Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede o que me concede para así desglosemos este capítulo tan interesante sobre nuestro queridísimo Sansón. Y hoy estaremos mirando el capítulo número 16 y esto es fundamento bíblico. Y aquí tenemos un pequeño bosquejo. Aquí estaremos mirando. Dice que la caída y muerte de Sansón. Estaremos mirando Sansón en Gaza y su demostración de fuerza. Eso va a estar en el 16 del 1 al 3. Sansón visita a una ramera en Gaza. Eso está en el 1. Los filisteos traman capturarlo en el 2. Sansón arranca las puertas de la ciudad y las llave al monte Hebrón y la lleva al monte Hebrón. Sansón y Dalila, engaño y traición. Sansón se enamora de Dalila en el valle de Sorek. Los príncipes filisteos sobornan a Dalila para que descubra el secreto de su fuerza. 3 intentos fallidos de Dalila para descubrir la verdad. Atarlo con mimbres frescos, atarlo con cuerdas nuevas, tejer su cabello en un telar. Dalila presiona a Sansón hasta que le revela su secreto. Sansón es traicionado, su cabello es cortado y Dios lo abandona. Los filisteos lo capturan, lo ciegan y lo encarcelan en Gaza. La venganza final de Sansón y su muerte. Los filisteos celebran una gran fiesta en honor a Dagón. Sansón es llevado al templo para ser burlado. Sansón ora a Dios por una última muestra de fuerza. Sansón derrumba el templo y muere junto con miles de filisteos. Su familia recupera su cuerpo y le da sepultura en la tumba de su padre. Y estos temas principales de Jueces 16 es las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Sansón jugó con la tentación hasta que finalmente cayó. La traición y el engaño. Dalila representa la seducción del pecado que lleva a la destrucción. La disciplina de Dios. Dios permitió que Sansón perdiera su fuerza para enseñarle humildad. La restauración y el propósito de Dios. A pesar de su caída, Sansón es usado por Dios en su último acto. La soberanía de Dios sobre sus enemigos. La muerte de Sansón demuestra que Dios tiene el control sobre las naciones. Este es el contenido de este capítulo de Jueces 16. Y estaremos mirando en la introducción de este capítulo. Jueces 16. Este capítulo narra los últimos eventos relacionados con la vida de Sansón, incluyendo su debilidad ante Dalila, su captura por los filisteos y su acto final de venganza contra ellos. Es un relato que muestra tanto la debilidad humana como la misericordia y el poder de Dios. Vamos a entrar en materia ya. Escuchamos el capítulo ya. En Jueces 16 del 1 al 3, Sansón en Gaza. Jueces 16, 1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Gaza era una de las principales ciudades de los filisteos, en donde Sansón va y pasa la noche con una prostituta y donde los filisteos intentan atraparlo. Más tarde también es el lugar donde Sansón es encarcelado y finalmente destruye el templo de Dagón. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat son ciudades filisteas. Y los filisteos son los descendientes de Can, de ¿cómo es? Israimén. Era un hijo de Can. Déjeme ver si lo pronuncio bien. Ciudades filisteas, descendiente de Misraín, hijo de Can. Porque sabemos que muchas veces nos solemos confundir de los descendientes de cada quien, como los amonitas, están ahora, Israel se está enfrentando ahora con los filisteos, entonces a veces pensamos que los filisteos vienen de la misma rama, pero no. Los amonitas sí efectivamente eran de los hijos de Can.
De los hijos, entonces sabemos que eran tres, Can, Jafet y Sem. Entonces, estos que mayormente le hacían la guerra a Israel eran de la descendencia de Can. Los filisteos pertenecían a la descendencia de Can. Y estas ciudades eran pertenecientes a los filisteos, que era Gaza, que es donde vemos este evento que ocurre, que Jorge, por favor, me está haciendo... Ok, ok. Gracias. Pues bien, entonces podemos ver que la ciudad de los filisteos era Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. La visita de Sansón a una ramera muestra su impulsividad y debilidad en el área de la lujuria. Esto también lo expone a sus enemigos. Y aunque la Biblia no lo especifica, pero esto que muestra en el capítulo 1 que Sansón hizo y que ellos se dieron cuenta, cabe la duda de que quizá no era la primera vez que Sansón iba y buscaba una prostituta, porque inmediatamente él fue de una vez, ellos dijeron, bueno, Sansón está aquí, está con una prostituta, y podemos ver que la segunda vez que hay una situación con una mujer es esta. La primera vez vimos que, recordemos que al principio cuando Dios dio la ley en Levítico y en Deuteronomio, que lo estuvimos mirando y en número, el Señor en una de ellas, Moisés, Dios a través de Moisés dijo que de los israelitas debían casarse entre ellos mismos, entre la misma tribu, que no se juntaran con otras naciones que no fueran la misma tribu de Israel. Y vemos que Sansón entonces desobedece. Sansón, a pesar de ser elegido por Dios, a pesar de que el bien, desde antes de concebirlo, el Señor lo tenía para un propósito, pero Sansón fue desobediente porque cuando vimos en el capítulo 14, cuando el Señor, él le dice a sus padres que le interesa una mujer filistea, sus padres no estaban de acuerdo y incluso le dijeron, dentro del pueblo no hay mujer para ti, o sea, ¿por qué tú tienes que ir a buscar? Y sabemos que ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos y oprimidos por los filisteos. Entonces su mismo padre dicen, pero aquí hay, ¿por qué tú no buscas una de aquí? No, pero él se empecinó con buscar una filistea y vimos todo lo que aconteció con el tema de él poner su enfoque en una mujer filistea. Entonces, desde un principio, él desobedeció a su padre y todo esto trajo consecuencias. Y después ya vemos todo lo que aconteció. Y aquí entonces vuelve y se manifiesta otro escenario de que él va para luego, coge otra vez para esa ciudad a buscar una prostituta, porque ustedes saben que quizás dentro del pueblo de Israel él no iba a encontrar eso que él andaba buscando, ya que el pueblo, el Señor le dio leyes y mandamientos para que ellos se guiaran. Y a pesar de Sansón ser un juez llamado por Dios, que dice que él gobernó por 20 años, lamentándolo mucho, Sansón tenía una debilidad y eso también nos muestra a nosotros que a pesar de ser llamado por Dios, a pesar de ser un hombre con un propósito, él tenía debilidad. Y eso el Señor siempre a través de la escritura lo podemos ver, que grandes hombres en algún momento mostraron cierta debilidad humana que nos hace ser imperfectos. Y podemos ver eso con Moisés, podemos ver eso con Josué. Pudimos ver eso con Abraham cuando el tema de Agar. Entonces, son hombres llamados por Dios, pero no son perfectos. Igual nosotros somos llamados por Dios. Dios nos ha salvado. Queremos vivir apartados para Dios. Pero como humanos podemos faltar, tenemos defecto y esa es la diferencia que nos hace ser humanos imperfecto llamado por un Dios perfecto. Y podemos ver que Sansón aquí tenía una debilidad y la debilidad de Sansón definitivamente eran las mujeres, la lujuria. Jueces 6:2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y los rodearon, acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana lo mataremos. Los filisteos ven la llegada de Sansón como una oportunidad para capturarlo. Esperan atacarlo por la mañana creyendo que esté ahí. Ahora bien, como ellos buscaban ocasión cómo a aprender a Sansón, sabemos que ya desde que empezamos a ver la historia de Sansón,
se vienen dando situaciones entre los filisteos y Sansón. Sansón era el que representaba a Israel, el juez de Israel, que Dios lo levantó para ese tiempo por la opresión que el pueblo estaba sufriendo, que Dios lo había entregado a ellos en manos de los filisteos por su desobediencia. Pero a la misma vez ya Sansón era reconocido y ellos siempre buscaban la forma de atrapar a Sansón, de hacer que Sansón caiga. Y a la hora en punto que ellos se dan cuenta que él está ahí en Gaza, que está con una ramera, ellos dicen, bueno, al amanecer le vamos a echar mano. Jueces 6:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos postes y cerrojos, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Wow, él básicamente él llevaba esas puertas como si fuera un trofeo. Era como, porque podemos ver escenario como que Sansón tenía como cierto sentido del humor. Sansón a la misma vez que era un hombre fuerte y valiente, que la fuerza de Sansón no se comparaba, pero a la misma vez Sansón era como un niño. Él tenía como parte juguetona porque y burlona porque él darse cuenta que los filisteos lo estaban acechando y que pretendían apresarlo porque Dios tuvo que darle una intuición a él que él no dejó que saliera el sol y se levantó. Y como para hacerle ver a ellos, o sea, yo estuve ahí, cogí lo que quería, pero me voy, pero a la misma vez lo voy a dejar medio desnudo porque lo voy a dejar sin puerta. O sea, no estamos hablando de una puerta de una casa, estamos hablando de la puerta de la ciudad. Y sabemos y hemos visto eh, en, en películas, hemos visto más o menos, según lo que narra la Biblia, la estructura de una puerta de una ciudad, lo grande y fuerte que eran. Y él como en burla agarra y coge la puerta como que, miren, ustedes me quieren atrapar a mí, un hombre que se puede echar la puerta de la ciudad al hombro. Y podemos ver en esta imagen, para tener una imagen más clara, ¿qué pudo acontecer en ese momento? Mira cómo él agarra y se echa la puerta al hombro, según lo que nos dice las escrituras. Y las puertas de las ciudades antiguas eran enormes y muy pesadas, generalmente construidas de madera maciza y reforzada con hierro o bronce, basándonos en puertas similares de la antigüedad. Se estima que podría haber pesado entre 1,000 y 2,000 kilogramos o más, incluyendo los póster y las trancas. O sea, nada más la puerta sin los póster y las trancas podría estar pesando entre 1,000 y 2,000 kilogramos. Hebrón, ciudad en territorio de la tribu de Judá. En conclusión, el tema de esta puerta, imagínense un solo hombre echarse 2,000 kilogramos. Si llevamos estos 2,000 kilogramos a libra, estamos hablando de algunas 4,000 y pico de libra, casi 5,000, 5,000 y pico de libra se echó Sansón al hombro. Y subió, porque dice que subió a la cumbre del monte, o sea que si subió a un monte, él tuvo que subir lomas. Hebrón, entonces dice que él subió al monte que está delante de Hebrón. Hebrón, ciudad en territorio de la tribu de Judá, a unos 75 kilómetros al este de Gaza. O sea que él salió de Gaza y fue a parar alrededor o en territorio de la tribu de Judá con la puerta. Sansón demuestra su fuerza sobrenatural al arrancar las puertas de la ciudad, llevarlas hasta un monte cerca de Hebrón, a unos 60 kilómetros, simboliza la humillación de Gaza. Esto muestra que la fuerza de Sansón sigue intacta, pero su debilidad moral pronto lo llevará a la ruina. Jueces 16, estaremos viendo de Jueces 16 del 4 al 22. Sansón y Dalila. Sansón se enamora de Dalila. Esto podemos verlo en el 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila significa débil o coqueta en hebreo. Se menciona que Sansón se enamoró.
lo que sugiere que sus sentimientos lo cegaron a la realidad. Y podemos ver que este capítulo, este versículo, nos menciona una palabra muy diferente a lo que se vivió con la filistea que él quiso casarse. Aquí no menciona que él se enamoró, pero en Josué 14, 3 nos dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer. Eso fue cuando él le solicitó casarse con una filistea. Y los padres le dijeron, y, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos, incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, es muy diferente a lo que él está expresando, de lo que el versículo está mencionando de Dalila, a lo que él expresó de esta mujer filistea llamada Titna. Porque él dijo, esta mujer me agrada. Todavía ellos le dicen, no, no hay entre nosotras. Él dice, no, es que esta mujer me agrada. Pero ahora dice que él se enamoró de Dalila. Y eso es increíble porque con la Filistea él vivió algo, con Tigna él vivió algo, que le confesó algo dentro de su enamoramiento, su gusto por Tigna. Le confiesa un secreto, pero entonces vuelve y repite básicamente la misma historia con Dalila. A pesar de que de Dalila se enamoró al punto de que le confesó un secreto tan importante de lo que él entendía de dónde venía su fuerza. Porque él entendía que su fuerza venía del cabello, pero sabemos que la fuerza de Sansón venía de Dios. Y entonces nos muestra este capítulo cómo él expresa que él se enamoró de Dalila. Y el valle de Sorek dice que es una región donde vivía Dalila. No se especifica su ubicación exacta, pero se cree que estaba entre la tierra de los filisteos y la de Israel. El valle de Sorek estaba cerca del territorio filisteo, mostrando que Sansón seguía jugando con el peligro. O sea, Sansón, la ciudad de los filisteos él la tenía como también casa de él, porque él entraba y salía cuando él quería y hacía lo que él quería. Entonces él estaba jugando con fuego. Y no solo una vez, su papá se lo advirtió con esta mujer en el 14. Y vio cómo le fue y todo lo que aconteció. Y después entonces vuelve a buscar en Gaza una prostituta, pero entonces luego se enamora de una mujer que no es de su ciudad. O sea, él no cogía escarmiento. Y vinieron a ella, dicen Jueces 16:5, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, o sea, ya él está enamorado, ya ellos se dieron cuenta, los filisteos saben que ya él estaba enamorado, se dieron cuenta porque parece que él estaba siendo recurrente y ya corrieron los rumores. Ahora ellos van a usar esto para su beneficio. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, le dicen a Dalila, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de platas. La palabra señores de los filisteos se refiere a gobernantes filisteos que sobornan a Dalila con una gran suma de dinero para que descubra el secreto de Sansón. También celebra la fiesta en el templo de Dagón, donde finalmente muere cuando Sansón derriba el edificio. Los líderes filisteos sobornan a Dalila con una gran suma de dinero. Cada príncipe ofreció 1100 ciclos de plata, lo que en total era una gran fortuna. Dalila acepta la oferta mostrando que su lealtad estaba con el dinero y no con Sansón. Y esto quiere decir, puede ser, no especifica la cantidad de príncipe que era, pero recordemos muy bien que cuando el pueblo de Israel entró a conquistar Canaán, que conquistó a Ai, luego ellos tuvieron un enfrentamiento y dice que habían 5 reyes. Puede ser que fueran 5, pero imagínense que fueran 5. Calculemos 5 por 1100. Estamos hablando de 5500 ciclos de plata, que en ese tiempo era una gran fortuna. Y vimos que Dalila no
porque dice que Sansón estaba enamorado de Dalila, pero no se menciona que Dalila estaba enamorado de él. Quizá algún beneficio Dalila al principio vio en él, por la razón de que era una persona muy famosa. Se ve que también Sansón tenía buena posición económica y ella le interesó más el dinero que Sansón y vio esto como una oportunidad de obtener dinero. Santo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Estamos aquí, estamos aquí. Amén, amén. Gloria a Jesús. Los intentos de Dalila por descubrir el secreto de Sansón. Esto lo vemos del 6 al 16. Dalila pregunta a Sansón. Ya ella entró en negocio con los príncipes. Ya le ofrecieron una suma. Ella ahora va a buscar su recompensa. Ahora ella va a buscar la información. ¿Cómo se le puede debilitar? Él la engaña diciendo que si lo ata con mimbres fresco, perderá su fuerza. Ella lo hace, pero Sansón se libera fácilmente. O sea, cada vez que ella le decía, ahí vienen, vienen los filisteos, no era literal que ellos salían. Ella hacía la prueba y se lo hacía como en relajo y en burla. Y entonces él de igual forma también se lo hacía como en chelcha y se desataba. Pero habían ya personas de los filisteos o hombres guerreros de los filisteos escondidos esperando el momento que si ellos veían, porque no era que se manifestaba, porque si se manifiesta, él se da cuenta. Pero no sé cómo él, ¿verdad? Que el amor ciega, porque cómo él no preveyó esto, de esa insistencia de Dalila, pero él estaba enamorado, lamentándolo mucho. En el 10:12, Dalila insiste y Sansón le da otra respuesta falsa. La segunda vez, si lo ata con cuerdas nuevas, Dalila lo intenta, pero él vuelve a liberarse. En el 13:14, Dalila insiste por tercera vez y Sansón le dice que si le teje el cabello con una estaca, perderá su fuerza. Ya él está aflojando, porque ya él viene pasando del cabello, ya él fue cediendo. Y ella no se dio por vencida porque ella tenía un objetivo y era ganarse ese dinero. Y dice, aquí vemos ya en el penúltimo, ya él dice, Dalila insiste por tercera vez y Sansón le dice que si le teje el cabello con una estaca perderá su fuerza. Ella lo hace, pero nuevamente Sansón escapa. En el 15:16, Dalila usa manipulación emocional acusándolo de no amarla realmente. Ella lo presiona hasta que Sansón, agotado, finalmente le revela la verdad y pudimos ver todo lo que acontece ahí. Ella lo manipuló con que él no lo amaba para confesarle y serle sincero. Y ahí entonces, según las escrituras, él estuvo acostado en los regazos, en las piernas de Dalila, incluso se durmió ahí y él le cuenta su secreto. Sansón revela su secreto y es capturado. En Jueces 6:17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y finalmente Sansón confiesa la verdad. Su voto de nazareo incluía no cortarse el cabello, lo que simbolizaba su consagración a Dios. No era el cabello en sí lo que le daba la fuerza, sino su relación con Dios. En el 18:21, Dalila hace que Sansón se duerma y le corte el cabello. Los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo llevan preso a Gaza. Era común hacer esto. Eso con los prisioneros de guerra. O sea, esto que los filisteos hicieron no fue porque fue a Sansón, es que era común en ellos hacer esto con los prisioneros y luego los sometían a los trabajos de labranza y de sembradío y esas cosas. O sea, que no fue porque era Sansón. Y tenemos cita de referencia en Primera de Samuel 11:1-2 que dice, y después subió Naas amonita y acampó contra Jazbel de Galaad
Y todos los de Jabé dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió con esta condición: haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. En Segunda de Reyes también podemos ver 25:7 dice, degollaron a los hijos de Sedequías. Eso fue cuando el rey Nabucodonosor fue y entró a Judá y capturó al pueblo de Israel y dice que degollaron a los hijos de Sedequía en presencia suya y a Sedequía le sacaron los ojos y atando con cadena lo llevaron a Babilonia. La ceguera física de Sansón representa su ceguera espiritual y su descuido de su llamado divino. Es obligado a moler grano en prisión como un esclavo común. O sea, después que ellos le hacían esto a los esclavos, que le sacaban los ojos, entonces los sometían a que ellos molieran grano en prisión. Y para un guerrero, esto era un acto de humillación. Y también esta cita de referencia nos muestra que esto que aconteció con Sansón en estos pueblos paganos, ellos solían hacer eso cuando agarraban prisioneros. Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Esto es un símbolo de restauración. Aunque Sansón había caído, Dios aún tenía un propósito para él. Aquí quiero decirle, mire, yo meditando en este capítulo de lo que pasó con Sansón, de que le sacaron los ojos, si podemos ver, según lo que hemos estado aprendiendo de Sansón, el problema de Sansón eran los ojos, independientemente de la fuerza que él tenía, pero la debilidad de Sansón venía por los ojos, porque cuando él miró a esta mujer filistea, que decidió que la quería como esposa, ¿por dónde fue que entró? Fue él mirándola. Cuando fue y se llegó a las prostitutas, que quizá no era su primera vez, era la codicia por los ojos. ¿Por dónde entra la codicia? Por los ojos. Pero cuando ve a Dalila, ¿por dónde vino la debilidad de él? ¿Cómo él se enamora de Dalila? Fue mirándola. Entonces, también a la misma vez Dios quizá permitió que eso fuera, es porque Sansón tenía un tema con la vista, con la codicia, con lo que miraban sus ojos. Y a la misma vez por la misma popularidad que él tenía en su corazón, pudo haber cierta altanería, cierta desviación. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que a pesar de ser un juez, ser llamado por Dios, delante de Dios, a Dios no le agradaba. Y Dios le estaba dando oportunidad, pero él iba de mal en peor con todo y ser llamado por Dios. Y asimismo, en este tiempo vemos que hay hombres llamados por Dios con un ministerio tremendo, que en un momento estuvieron ungidos por Dios, pero se descuidaron, se fijaron más en su popularidad y dejaron la gracia de Dios, dejaron el buscar la presencia de Dios y se han enfocado más en su oh my God, eso mismo, eh, popularidad, y se han olvidado de quién es que da la fama, de quiénes son los dones, de quién es la unción, quién es que da la unción. Y ahora usted lo ve que ellos siguen fluyendo en el don, pero realmente la presencia del Espíritu Santo no está con ellos. Y podemos ver en eso, ejemplo de Sansón, que fue elegido por Dios, pero él hacía cosas que según la Escritura sabemos que a Dios no le agradaban. Pero todo esto estaba dentro de la permisión de Dios, porque incluso cuando leímos el capítulo 14 que habla sobre esta mujer que él se interesó, dice que a Dios estaba dentro del propósito de Dios que él se fijara en esta mujer porque por medio de eso Dios iba a traer juicio sobre los filisteos por la opresión que tenían en el pueblo de Israel. Y continuamos en el 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Esto es un símbolo de restauración. Aunque Sansón había caído, Dios aún tenía un propósito para él. Y podemos ver que a pesar de que ellos
le cortaron el cabello, le sacaron los ojos. Podemos hasta pensar que en un momento ya está oh my goodness, dudaron de que su fuerza viniera del cabello, porque si hubiese sido así, entonces ellos no iban a dejar que el cabello nunca le creciera, sino que siempre lo iban a estar raspando, porque aquí al final él sí tenía el pelo largo por una promesa de Nazariato, pero la fuerza era Dios que se la daba. Y realmente cuando Dios se apartó de él, no fue por su mala conducta que él tuvo, por su desviación. El Señor necesitaba darle un escarmiento a Sansón para que él retrocediera y volviera en sí, por lo que hemos podido leer de las escrituras sobre Sansón. En Jueces 16, 23, 31, la muerte de Sansón. Sansón se venga de los filisteos en el 23 al 31. Están aquí, mis hermanos, estamos aquí. Amén, amén. Amén. El hermano está Amén. activo. El hermano Jairo Amén. está bien activo. Amén. La hermana María. Amén. Amén. Oh, amén. El hermano Jairo también. Y los demás, Dormido. bueno, están con Belén y los pastores. Bueno, que la escuchen mañana en la clase. Estamos aquí, sierva, estamos aquí. Raiza también, gloria a Dios, ya estamos terminando. Los filisteos celebran una gran fiesta en honor a Dagón, su dios, y traen a Sansón para burlarse de él. En su arrogancia no ven el peligro de que Sansón recupere su fuerza. O sea, ya ellos entendieron y ellos empezaron a celebrar y a rendirle culto al Dios de ellos, porque ellos entendían que ya el Dios de Israel habían abandonado a Sansón y que el de ellos era más poderoso que el de Israel. Lo que ellos no saben que dentro de todo esto fue permitido por el Señor. Y ellos en su misma arrogancia no ven el peligro. Sansón en el 16, 26 al 28, Sansón ora a Dios por última vez, pidiendo fuerza para vengarse de los filisteos. Su oración es sincera, pero aún está motivada por la venganza más que por la justicia de Dios. O sea, él en ese momento es lo que le dice, Señor, por última vez dame fuerza para yo para vengarme, porque me han sacado los ojos. Eso fue lo que él le dijo al Señor. Jueces 29:30. Sansón empuja la columna del templo, derrumbándolo y matando a miles de filisteos, incluyéndose a sí mismo. En su muerte mata más enemigos que en toda su vida. Esto marca su redención final, aunque falló en muchas áreas, aún cumplió el propósito de liberar a Israel. Y podemos ver aquí que dice que con su muerte, en ese momento él mató más que lo que había matado antes de este suceso. Entonces, por eso mismo estábamos leyendo y le estaba diciendo que en un momento él perdió como el norte del propósito porque Dios lo trajo al mundo a él, con el propósito de ser, estar en el Nazariato. Porque dice que él gobernó por 20 años, pero dice que con la muerte de él ahí en el templo, con la celebración de la fiesta de Dagón, que lo trajeron a él para burlarse de él, dice que en ese momento él mató más que todo lo que había matado en su vida. Entonces nos indica que en un momento X él no estaba enfocado, él estaba en otra cosa. Entonces Dios tuvo que permitir esto para traerlo a conciencia, para traerlo nuevamente y hacerle entender que la fuerza provenía de Dios, porque quizá en un momento X él se engrandeció y eso es normal que dentro de lo humano pase eso, que llega un momento que Dios usa tanto una gente, se manifiesta la gloria de Dios a través de una persona porque a Dios le place, que a veces nos olvidamos de quién es que viene, de quiénes son los dones, de quién es la gloria. Y Dios nos libre de nosotros llegar en un momento de que nos olvidemos que todo es para Él y por medio de Él. Gloria a Jesús. Y el Señor tuvo que, este hombre fuerte, que tenía un gran nombre, en un momento de debilidad, tuvo que reconocer que sin Dios Él no era nada, que toda la fuerza provenía de Dios y que alejarse de Dios
traía grandes consecuencias. Y pudimos ver esto en esta historia de Sansón, pero a pesar de todo, de su situación, Dios se glorificó en la vida de él, que él le pidió al Señor que por última vez le diera las fuerzas y el Señor en su misericordia se la concedió. Y asimismo él dijo, y que muera yo con ellos también. Y el Señor concedió esta petición. Y dice que en Sansón asimismo murió. Sansón empuja la columna del templo, derrumbándolo y matando a miles de filisteos, incluyéndose a sí mismo, más de 3,000. En su muerte mata a más enemigos que en toda su vida. Esto marca su redención final, aunque falló en muchas áreas. Entierro de Sansón. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Etaol, en el sepulcro de su padre, Manoa, y él juzgó a Israel 20 años a pesar de sus fallas. Sansón recibe un entierro honorable. Fue un juez de Israel por 20 años, pero su vida fue una mezcla de victoria y tragedia. Hasta aquí la exposición de este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta para entrar en el tema de preguntas y respuestas. Pudimos ver la situación de Sansón, todo lo que aconteció y que su mayor debilidad siempre vino por el tema de lo que veían sus ojos, la codicia y la lujuria. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, yo quisiera hacerle algún comentario, hermana. Sí, claro. Bueno, deje ver si yo trato de decir lo que realmente quiero decir sobre estos capítulos de Sansón, no solamente de este, sino de el 14 y el 15 y el 16, ¿no? Vemos que, o sea, Sansón fue un propósito de Dios Sí. desde un inicio porque Dios hizo un milagro con la madre de Sansón que aún no concebía y él lo hizo. O sea, fue un milagro lo que Dios hizo en la madre de Sansón para que Sansón naciera. Es decir, que ya desde hecho Dios tenía un propósito Sí. genuino con Sansón. Vemos que Sansón, ya después que crece, eh, Dios lo usa. Empezó con el tema del león que lo destrozó, con la fuerza que cuando el espíritu vino sobre él, él acabó con ese león. Después ahí lo que sucedió con la primera filistea, que él se enamora, y dice que Sansón fue juez de Israel por 20 años. Ajá. Pero en ninguno de los capítulos yo veo que Dios, o sea, estos pasajes hacen referencia a los beneficios que tuvo el pueblo de Israel con esa fuerza de Sansón, ¿ves? Eso, Sansón, como decía el hermano Jorge, fue algo atípico. Él no usó la palabra típica, usó la palabra Solitario. solitario, genuino, algo de eso, ¿no? Sí, O sea, singular. fue un juez Singular. diferente a todos. Singular. Singular, Sí. ¿ves? Todo era solo. Exacto, Sansón andaba como un aventurero. Un chivo sin Exacto, porque, o sea, no tuvo una estructura de gobierno, eso lo dijo el hermano Jorge. O sea, no gobernó desde un lugar, no tuvo ningún tipo de ejército, no tuvo un equipo que lo apoyara, de líderes, qué sé yo, de ancianos, no sé. ¿Ves? Dios lo usó, como pienso yo, que para demostrar de que Él pone en el hombre, pone dones, pone gracia, pero que si uno no se enfoca en Dios, porque yo a Sansón lo veo, siempre lo vi muy desenfocado de Dios. ¿Ves? Nunca clamó hasta el final, que clamó a Dios, o creo que en otra parte también como que mencionó a Dios, pero no de una manera consistente, ¿ves? O sea, como que él no le tenía una atribuía relación a de Dios, exacto, relación. no tenía una relación íntima con Dios, ¿ves? Entonces, que si cuando Dios pone en nosotros gracia, pone dones,
nosotros no debemos de separarnos de Dios. Nosotros debemos de constantemente buscar la presencia de Dios. ¿Ve? Dios tiene que estar en todo asunto de nosotros, porque si no sucede lo que le sucedió a Sansón. Esa debilidad que Sansón tenía en las mujeres era algo que él no lo podía controlar. Él no tenía dominio propio sobre ese sentimiento. Y entonces, no sé, creo que el mensaje de estos capítulos, pienso yo, que se enfoca más en eso, a los beneficios que obtuvo el pueblo de Israel con esta etapa en que Sansón estuvo de juez. Es mi Amén. apreciación. Sí, así mismo. Un ejemplo, Amén, amén. diciendo lo que usted está diciendo, en todos los capítulos que vimos de Sansón, solo vimos que él oró a Dios en 2 ocasiones. En una, cuando dijo que si él lo iba a dejar morir de sed. Amén. Y ahora, cuando entonces él le dice al Señor que le dé por última vez la fuerza para él vengar los ojos que le sacaron y morir ahí mismo. Esas son las dos únicas veces que él se dirige a Dios en oración. Y siempre se dirige no en humillación, sino más bien como pidiéndole algo que él necesita. Hemos, Que ni siquiera él dijo, permíteme, Señor, devuélveme la fuerza y permíteme acabar con todos estos filisteos para liberar al pueblo. Eso no fue lo que él dijo, es para Él, vengarme porque me han sacado los él ojos. como hombre. Amén. Exactamente. Pero dice que pudimos ver que a pesar de sus debilidades, también podemos ver que fue que él quizá libró al pueblo de Israel de unos cuantos filisteos, porque dice que él mató a 1000 filisteos con la quijada de asno. Él también incendió los campos destruyendo sus cosechas, derribó el templo de Dagón matando a unos filisteos en su muerte. O sea, que mató más de 3000 cuando derrumbó ese cosa de Dagón. O sea, esas son las cosas que podemos ver haciendo un análisis que él hizo, pero realmente siempre él hacía todo Amén. como por él, su situación, porque la vez esa que él fue y quemó ese asunto fue por el mismo tema de lo que pasó con la mujer. O sea, que no fue en Amén. Amén. defensa del pueblo de Israel, sino por su asunto personal que él tenía con la Filistea. Ujú. Así Pero es. al fin, exacto, al final vemos que Dios usa y hace como Él quiere. Dios permitió todo eso, como dice al principio del capítulo, cuando empieza a hablar de Él. Cuando Él se fijó en el 14, en la mujer, dice que dentro del propósito de Dios estaba que Él se fijara en una filistea. Porque quizá también el Señor sabía que si Dios no hacía que Él se fijara en una filistea, quizá Él no iba a preocuparse por hacer venganza con los filisteos. ¿Usted entiende? Sí, y de humillar a los filisteos. Exactamente, entonces él tenía un asunto como que de ego, pero Dios que tenga misericordia, pero estamos de acuerdo y todo lo que hemos visto, y usted dijo corroborado que él siempre actuaba como en lo que él quería. Mm. ¿Alguien más quiere aportar algo? Muchas gracias, hermano Vinicio, por su aportación. Gracias. Gracias a usted por la clase, hermano. Sí, amén, mi hermana. Yo quisiera aportar algo ahí con respecto a lo que el hermano Benicio estaba hablando y usted explicando. Y es que vemos cómo Sansón tenía inclinación o debilidad por esta parte de lo que es las mujeres y, y cómo él en ningún momento él sintió como que el reconocer, de decir, bueno, yo tengo esta debilidad, tengo esta parte en mí y yo voy a buscar fortaleza en Dios para poder mantenerme firme a mi llamado al nazariato y no buscar mujer fuera de lo que es el pueblo de Israel, voy a cumplir la ley. O sea, eh, buscar esa fortaleza, porque sabemos que cada uno de nosotros quizás en algún momento eh, cada uno de nosotros es débil en algún área, pero nosotros buscamos fortaleza en el Señor y el Señor nos ayuda, pero Él en ningún momento eh, buscó esa parte de reconocer cuál era la parte débil de Él para buscar al Señor. Al contrario, le dio rienda suelta a, A sus a pasiones. sus pasiones, exacto. Entonces por eso sucedió todo lo que sucedió, pero podemos ver en todo esto también, mi hermana, y que, bueno, lo hemos estado viendo desde que comenzamos con todos los estudios bíblicos esto, y es la misericordia de nuestro Dios,
cómo él, a pesar de este hombre apartarse así de él y fallar, el Señor en su misericordia, él vuelve y le otorga la fuerza. Y saber que a pesar de sus imperfecciones, a él se menciona en Hebreo 11, cuando menciona que por la fe Ra alcanzó, y también él está mencionado dentro de los padres de la fe, está mencionado él. Entonces, al final, aunque en un momento, como te dice, él se vio inclinado siempre a sus pasiones, él tenía algo que para ese tiempo quizá otro no lo iba a poder hacer y Dios lo usó a él. Y eso en un momento el Señor se lo tomó en cuenta porque a pesar de que él pidió algo para él ya al final, pero él en ese momento estoy segura que él entendió que su fuerza dependía de Dios y que aquel que se la dio una vez y se la retiró en ese momento cuando él dijo, devuélveme por última vez la fuerza para yo vengar este mal o los ojos que me han sacado y muera yo con ellos, es porque él entendió que aquel que una vez le dio la fuerza, aquel que se la retiró podía volvérsela a dar. Y fue manifiesto cuando el Señor se lo concedió y dice que a pesar de todo, cuando lo fueron a enterrar, él tuvo un entierro honrado. Amén. Amén, amén. Y eso nos muestra que a pesar de todos somos seres humanos imperfectos. Ujú. Aunque estemos llamados por Dios con un propósito, Dios no use. Siempre debemos siempre estar pendientes de no despegarnos de la fuente, porque como humanos vamos a tender a fallar. Y no quiera decir de eso también, de que la misericordia de Dios se apartará de nosotros, más bien reconocer, como dice la palabra, de donde uno cae y levantarse para continuar. Ujú. Porque si nos fijamos, según la historia, todos esos hombres grandes que Dios lo usó en aquel tiempo, en alguna debilidad tuvieron, en algo fallaron. ¿Por qué? Porque que somos seres humanos imperfectos. Y él mismo, por eso fue que dice que Jesús vino 100% hombre. Por eso es porque si no hubiese venido 100% hombre, entonces el Señor no entendería. Entonces también no pudieran decir ahora, como hay gente que dice, no, porque eso fue Jesús que soportó. No, dice que él era 100% hombre. O sea, él padeció todo. Todo lo que Jesús padeció, todo fue en la carne. Todo. Por eso fue que en un momento él se sintió solo. ¿Por qué? Porque él llevó el peso de la humanidad sobre sus hombros. Y era tanta la carga que él no aguantaba el peso y todo fue en la carne para que entonces el sacrificio fuera eficaz. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y Amén. también vemos que cuando Dalila, básicamente podemos ver una similitud con lo de Jesús, que Dalila vendió a Sansón. Dalila lo vendió por 1100 ciclos de plata. ¿Y cómo fue que pasó? Ella dijo, vengan, démelo, entonces yo le voy a sacar la verdad. Y ella lo encubrió a ellos. ¿Cómo Jesús fue entregado? Judas, ¿por qué? Fue por interés al dinero. Y él dijo, al que ustedes vieran que yo le diera el beso, ese es. Y Judas lo entregó por dinero y Dalila también Dalila. entregó a Sansón por dinero. Ajá. Que yo estoy segura, aunque la Biblia no lo relata, que después que ella vio todo lo que le hicieron a Sansón, porque a mí nadie me diga una mujer después de dormir con un hombre y pasar tiempo, porque ella tenía un tiempo con Sansón para Sansón descubrirle la verdad. Y ella tenía un tiempo y ella tenía una costumbre de tener a Sansón a su lado. No me diga a mí que en algún tipo de remordimiento no tuvo que venir sobre ella después que ella vio todo lo que le hicieron a Sansón. Porque quizá ella misma se dio, pero ella quizá ni se imaginaba cuáles eran los planes de los filisteos. El enemigo le cegó el entendimiento a ella, que solamente ella se enfocó en lo que podía ganar. Es que los filisteos no tienen principio, No, no ninguno, tienen, son ninguno, personas, ninguno, ni los cananeos, ninguno. ninguno de ellos. Es Y que hasta ahora vemos eso, mm, porque, bueno, sabemos lo que está aconteciendo. mm, Esos hijos de Canso han sido tremendos. Y lo de Lot. están dominados por Satanás. Ujú, sí, porque tú sabes que el plan es deshacer el propósito de Dios con el pueblo.
y siempre ha visto un celo desde el principio con el pueblo de Israel, con las tribus de Israel. Bueno, entramos a la pregunta y respuesta. Son las 11:17. Gracias, mis hermanos, por la aportación. Gracias, mi hermano Vinicio. Gracias, mi hermano Lázaro. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias a usted. Aportes. ¿Dónde fue? Aunque como están casi todos durmiendo, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Dónde fue Sansón y con quién estuvo al inicio del capítulo? Solo. O sea, él siempre estuvo solo. ¿Dónde fue Sansón y con quién Ah, ¿dónde estuvo? fue? ¿Dónde fue? Él fue a Gaza y estuvo con una prostituta. Exacto. Excelente. Él fue a Gaza y estuvo con una ramera, Jueces 16:1. ¿Qué hizo Sansón con las puertas de Gaza? Raiza, Espérate. Recuerden, se la subió a dónde. Se las cargó y las llevó a una montaña. Aleluya. Oh, Al los monte. pilares, sí. él las arrancó y las llevó a un monte frente a Hebrón, Jueces 16:3. La única imagen que le puse. ¿Cómo descubrió Dalila el secreto de la fuerza de Sansón? O ya duró mucho Rogándole tiempo cada noche. insistiendo y poniéndolo a prueba. O sea, ella siempre le preguntaba a él que como tipo, qué era lo que había que hacer para que él perdiera su fuerza. Y él siempre, él le llegó a hablar, yo creo que eso fueron 2 o 3 veces, mentiras, o sea, como que fue como un juego que él hizo con Sí. ella, Ujú. hasta que, bueno, le dijo Ella la le dijo verdad. la verdad. Ujú. Hay un versículo que dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces. No recuerdo la cita. Hay que tener cuidado con ellos. Los hijos de la luz. Sí. Ella lo presionó hasta que él le dijo que su fuerza estaba en su cabello. Jueces 16:16-17. ¿Qué hicieron los filisteos cuando capturaron a Sansón? Le sacaron los ojos y lo apresaron, lo llevaron a la cárcel, ¿no? Lo pusieron como, eso era algo típico que ellos hacían de sacarle los ojos. En el palacio. Ellos le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en la cárcel. Una preguntilla. ¿Cómo murió Sansón? Díganme. Cuando Él derrumbó le las rogó al columnas de la ciudad, Señor. Él le del pidió por lugar. última vez al Señor, tipo como que lo escuchara, le clamó al Señor. Y en el templo, él destruyó el templo por última vez y ahí mató muchísimos más filisteos que lo que él había matado anteriormente y así mismo. Así Uy, es. Raiza, felicidades. Él derribó el templo de Dagón matándose a sí mismo y a muchos filisteos. Jueces 16:29-30. Ok, hasta aquí las preguntas. Conclusión y enseñanza de Jueces 16. Nos muestra o nos enseña el peligro de la desobediencia. Sansón jugó con el pecado hasta que fue demasiado tarde. Dios da segunda oportunidades, aunque Sansón cayó, Dios lo usó en su muerte para cumplir su propósito. La verdadera fortaleza está en Dios. La fuerza de Sansón no dependía de su cabello, sino de su relación con Dios. Este capítulo muestra la trágica caída de un hombre poderoso, pero también la misericordia de Dios al restaurarlo en su último momento. Hasta aquí mi parte. Gracias por su atención. Dios me les bendiga muchísimo. Hermano Jorge. Amén. Tremendo. Gloria.